tenemos como invitado al doctor Carlos Facio, que ya todos conocemos. No sé si todo el mundo lo conoce. Conocemos más que a todos. Lo leemos. Proponemos que vayamos con cierto rigor de disciplina del seminario. Escuchemos la exposición de Carlos y después de eso abrimos un espacio para, sobre todo, en primer lugar, preguntas a la exposición y después comentarios. ¿Les parece? Sí. Y quisiéramos terminar antes de irnos con unos avisos o informaciones interesantes para todos. Por lo menos ya llevamos tres puntos de asuntos generales, vamos a decir, ¿no? Pero ya al final de la sesión, y que aprovechemos bien este tema. Pues Carlos, bienvenido y muchas gracias por tu presencia. Bueno, buenas tardes, entonces de vuelta. Es un análisis crítico de Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, se supone que sobre Venezuela hay una visión, que es la visión hegemónica, aunque tengo entendido que aquí hay compañeros que son del movimiento de solidaridad con Venezuela. Entonces, bueno, creo que voy a partir de algunos puntos comunes y empezaría diciendo que en Venezuela hay una guerra, pero muchos venezolanos de allá, de adentro, no saben que hay una guerra, porque es una guerra que tiene características muy particulares. Y la prensa hegemónica, los medios hegemónicos, los profesores en la academia, es decir, pero también los gobiernos, justamente nos plantean una visión de Venezuela. Y esa visión hegemónica, ¿no? En la que hay, por ejemplo, gobiernos como el de México, como el de Colombia, como el de Perú, como el de Argentina, como el de Brasil. Y ellos se presentan hablando en nombre de la democracia y cuestionando el proceso que está teniendo lugar en Venezuela. Un proceso con una amplia participación popular y también con una oposición que prácticamente divide a un país en dos mitades. Entonces, creo que es bueno comenzar por entender eso, que no es propio o único de Venezuela. Si nosotros analizáramos los distintos países de América Latina, veríamos que en esto que se dice que es el punto principal de un país democrático, que son las elecciones, las urnas, vamos a ver que eso que consideramos nosotros una democracia liberal, vamos a ver que en muchos países hay segunda vuelta. Quiere decir que en el proceso electoral de esas democracias liberales hay países divididos en dos, ¿no? Y muchas veces en países donde quienes se presentan supuestamente desde un ángulo de la izquierda tampoco representan los puntos de vista de lo que antes considerábamos que era la izquierda, o tendríamos que preguntarnos hoy qué es la izquierda. Pero bueno, quería un poco ubicarnos acá, en que tanto en Chile, en Uruguay, en la Argentina, es decir, todos los últimos procesos, bueno, en el caso de Brasil, donde la presidenta electa es destituida por un golpe parlamentario de la Policía Federal, es decir, estamos viendo que hay sociedades divididas, ¿no? Por eso el caso de Venezuela no es atípico. Justamente la particularidad que tiene Venezuela es que allí hubo un presidente electo que durante su campaña planteó que iba a hacer una serie de reformas sociales y que a la vez iba a impulsar una constituyente, que fue Hugo Chávez en el 98, ganó, y cuando llega al gobierno en el 99 comienza a aplicar lo que dijo que iba a hacer si lo votaban. Para ponerle un ejemplo contrario, al comienzo de los años 90, Carlos Méndez, en Argentina digo Méndez porque es Yetatore, ¿no? Es Capicúa y Yetatore. Y entonces Carlos Méndez dijo que él
a reivindicar al verdadero peronismo, al justicialismo, y entonces un montón de argentinos lo votaron pensando que iba a aplicar políticas neoliberales. Y cuando llegó a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno, comenzó a aplicar todas las medidas fondo monetaristas, así lo opuesto de lo que la gente lo votó, ¿no? Entonces, bueno, y podemos ir en otros países, vamos a ver lo que pasó en Ecuador con aquel militar que había, sin decir que todos los militares son iguales, ¿no? Chávez también. Chávez también, dice, pero bueno, entonces en el caso de Chávez, él lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Pero Venezuela tiene otro problema, tiene petróleo. Entonces no solo tiene el petróleo, que es uno de los recursos que de la segunda mitad del siglo XX, bueno, del comienzo del siglo XX, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tiraron al Shah de Irak, mejor dicho, tiramos a Mossadegh en Irán, luego, es decir, toda una serie de cuestiones de guerras por el petróleo, ¿no? En el caso de México, con Cárdenas, ¿no? Sacaron a la transnacional, etc. Entonces tiene el petróleo, pero aparte de eso tiene un proceso social, un proceso democrático, que podríamos llamar de una democracia directa, protagónica, es decir, donde es otro sentido de democracia distinto al que tenemos, por ejemplo, en México, donde prácticamente eso se reduce a votar cada 6 años y donde quienes se votan luego se divorcian de las bases que lo votaron, ¿no? Y usan el cargo para lucrar ese interés. Bueno, entonces, en este marco general, en Venezuela hay una guerra que empezó justamente a fraguarse desde que en 1998 las encuestadoras de la época, que eran casi todas estadounidenses, daban como claro ganador a Chávez en las elecciones. A partir de ahí comenzó una campaña mediática antes de las elecciones, hablando justamente del mono Chávez, del negro Chávez, un golpista en Miraflores, es decir, una campaña de medios dirigida desde Estados Unidos a través de la prensa hegemónica en Venezuela y que con repercusión en todos los países del área, estigmatizando al que antes de las elecciones iba a resultar ganador. Entonces, esto que ustedes han venido siguiendo desde 2014 para acá, que es la fase más violenta de esta guerra no convencional, que arranca en 2014 con las guarimbas, que tiene un plan que se conoce como la salida, y la salida quiere decir de estar en la calle hasta sacar a Maduro del Palacio de Miraflores, de la Casa de Gobierno. Bueno, ese plan que recrudece en 2014 y sobre todo a partir de 2016 y este 2017 se incrementó incluso con acciones de corte terrorista en las calles y de prácticas propias de una guerrilla urbana de corte insurreccional con atentados terroristas en algunos casos, fue desarticulado a través de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Pero esa guerra, les diría yo, empezó allá en el 98. ¿Cómo empezó? Cuando Estados Unidos vio que iba a ganar Chávez, comenzó la campaña esa mediática de legitimación. Pero analizando yo los documentos del Pentágono, o sea, de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, vemos después cuáles son los ejes de lo que se conoce como la guerra de cuarta generación. Y también otra cuestión que habla de una guerra de espectro completo. Esto está en los documentos militares de Estados Unidos. Entonces, parte de esta guerra de cuarta generación son guerras donde la forma guerrera no es a través de las armas, como es fundamentalmente a través de las armas, y donde justamente los medios, pero no solo la prensa escrita, la televisión y la radio, sino ahora también el internet, los teléfonos celulares, todo lo que se puede hacer como un aparato como este, a través de YouTube, a través de los WhatsApp, a través de todo lo que tienen estos aparatos, sirven para esta guerra que tiene la modalidad de una guerra electrónica. Entonces,
para llegar a este punto donde alcanzó una visibilización en 2014 cuando se dan las guarimbas. Las guarimbas son estas manifestaciones violentas con cortes de calle en determinados barrios, pero con la afluencia o con la colaboración tácita, digamos, de los medios, sobre todo los medios internacionales, la cámara de televisión, los fotógrafos de las grandes cadenas, para, si hay una guarimba, si hay un corte de calle en Altamira, que es el barrio que ha sido un poco el núcleo de la revuelta principal allá de clase media alta, eso se potencia, la cámara de televisión, las fotos, lo que repercute en los medios, da la impresión, ese manejo mediático, como que eso está ocurriendo en toda Caracas y en toda Venezuela. Y a partir de eso se construyen esto que llamamos nosotros matrices de opinión que son diseñadas, nos entran en la mente sin que nos demos cuenta muchas veces, que asimila a Chávez, ahora Maduro, del 2013, 2014 para acá, como un dictador, ¿no? El dictador Maduro. Y los grandes medios, por la vía de la repetición, hacen que mucha gente, en muchos países, México incluido, piense que en realidad en Venezuela hay una dictadura. Entonces, lo que queríamos decir es que para llegar a esto 2014 y sobre todo a esto que vimos este año era el punto decisivo, es decir, este año tuvo todo concentrado para tirar a Maduro. Pero para generar esto, fue en el 98, en el 99, en el 2000, a comienzos de este siglo, que ya agentes de Estados Unidos, tal vez con el fenotipo del venezolano, o hispanos que pudieran pasar por venezolanos, pero con instrucciones militares, con expertos en guerra urbana, expertos en guerra de desestabilización, ya fueron imputados en Venezuela. Y a través de los aparatos que tiene Estados Unidos, sobre todo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, que en toda embajada de Estados Unidos en el mundo hay una oficina de la AID, acá en México también, empezaron a hacer en Venezuela lo que hacen en México. Si ustedes muchas veces van a ver en el periódico que salen avisos de la AID, colaborando ahora supongo que con el sismo, va la AID a dar muchos apoyos para la reconstrucción, pero se metieron para, cuando viene la iniciativa Mérida, la AID estaba metido en eso. Cuando se hizo la película Presunto Culpable, AID financió esa película, es decir, tiene distintos canales de penetración. Y entonces en Venezuela, como en México, apoyaron que para llevar al país a la democracia, fondos de Estados Unidos, muchas veces a través de ONGs humanitarias o fundaciones, para enseñar en los barrios pobres, no solo urbanos, sino también en provincias, en espacios semi-rurales o rurales, radios comunitarios, periódicos rurales, en fin, cursos sobre democracia electoral. En fin, Estados Unidos hace un trabajo, digamos, va haciendo articulaciones, y eso lleva ya un trabajo de 18 años en Venezuela. Por eso fue que se intentó en 2014, a través de las guarimbas, se volvió a intentar todo 2016 y este 2017 hasta el 30 de octubre. Entonces, nosotros en un análisis que hacíamos después de llegar de Caracas hace 15 días, planteábamos que hay un cambio en el proceder de Estados Unidos que tiene que ver con la administración Trump, pero no con el personaje Trump, no con el presidente, no es un loco, tiene una manera de ser, pero no es ningún loco. Él fue puesto ahí justamente porque representa a una clase capitalista transnacional, determinado sector de esa clase que están defendiendo sus intereses, pero justamente lo que yo planteo es que al desplazar a su estratega, que era Steve Bannon, que era el que lo llevó a la Casa Blanca, el poder real lo asumió una troika, 3 generales que son James Mattis, que es el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono,
James, le dicen el perro loco Mattis, ¿no? A través de sus campañas militares en Medio Oriente y en Asia. H.R. McMaster, que es el consejero de Seguridad Nacional, y John Kelly, que es el jefe de gabinete. John Kelly había sido nombrado secretario de Seguridad Interior y frente a la crisis, cuando sale Bannon, lo ponen a él de jefe de gabinete. O sea, que Trump tiene realmente quienes controlan a la administración, a la presidencia de Estados Unidos, son 3 militares. Entonces, esto es muy grave porque esto habla de lo que está pasando incluso al interior de Estados Unidos. Pero entonces, es que en este esquema nosotros planteamos que tras la purga esta de Bannon, del entorno de Trump, la guerra no convencional y asimétrica contra Venezuela, que fue parcialmente declarada por el presidente Trump cuando dijo hace un mes que no descartaba incluso una intervención militar, esta guerra podría, digo yo, pasar a una nueva fase en el corto plazo. Yo le hablo de una guerra no convencional. ¿Qué quiere decir una guerra no convencional? Les pido esto, si no entienden algún término, me lo preguntan y si puedo se los aclaro, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ir tratando de explicar. Una guerra convencional es una guerra entre 2 ejércitos, ¿no? Los ejércitos de 2 países. Entonces, una guerra no convencional puede ser una guerra de un ejército de un país contra un enemigo que no es un ejército. Por ejemplo, Estados Unidos y Al-Qaeda, o el gobierno sirio y el ISIS. Estamos hablando del ejército de un país contra un grupo, en estos casos, todo Al-Qaeda, ISIS, que usan tácticas terroristas, pero a su vez son guerras asimétricas porque en el caso de Venezuela, por ejemplo, que es el caso que vamos a analizar, no se puede comparar el ejército de Estados Unidos, que es la superpotencia militar y nuclear mundial, con un ejército de pocos hombres convencional que nunca ha atacado a nadie, que nunca ha declarado la guerra a nadie, y entonces por su propio peso ahí está dada la asimetría. Pero la asimetría está dada también en el uso de otro tipo de recursos no guerreros que tienen en este caso los 2 adversarios. Entonces, en este marco nosotros decimos, bueno, hay un cambio, sí. Hay un cambio que es que ya el poder no lo tiene realmente un civil en Estados Unidos, lo tienen 3 generales que tienen una visión del mundo muy particular y que la guerra es, digamos, su fin arbitrario, pero que le es útil al discurso de Trump de América primero, ¿no? De volver a posicionar en el mundo a Estados Unidos. Entonces, a esto obedecería, decimos nosotros, el discurso maniqueísta y descarnadamente imperialista de Donald Trump en la ONU el 20 de septiembre, cuando manipuló todo el concepto de soberanía nacional y a su vez atacó directamente a lo que, sin decirlo por su nombre, eje del mal, puso ahí a Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Es decir, nosotros hablamos de que el eje del mal lo había utilizado Ronald Reagan, ¿se acuerda? Ya en los años 80, pero también lo usó Bush hijo después de las Torres Gemelas, y de alguna manera al identificar a Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba, hablamos nosotros entonces de este renovado eje del mal, pero esto tiene que ver con que esta política retomaría los aspectos más agresivos del enfoque militar que tenía tanto Clinton como Bush como Obama. Es decir, Trump y estos militares retoman, solo que Obama lo vendía con celofán la guerra, ¿no? Es decir, con un moño, le dieron el premio Nobel antes que asumiera, y es el más guerrerista. Él con la Hillary Clinton hicieron una serie de guerras, ¿no? Entonces, esto que llamamos un enfoque militar de guerras múltiples, la retomarían ahora estos militares,
y a la vez esto que se conoce como políticas de cambio de régimen. Es decir, Estados Unidos, como es la superpotencia militar mundial y el hegemón del sistema capitalista, utiliza contra determinados países su derecho de hegemón de cambiar gobiernos, ¿no? Y ahora decimos retomar las políticas Clinton, Bush, Obama, pero bajo la doctrina Matis, no es la doctrina de Trump, es la doctrina del jefe del ejército. Hegemónico, de un país dominante, hegemónico. Trump dijo en la ONU que estaba preparado para tomar acciones contra la dictadura socialista, así la llamó, de Nicolás Maduro. Cuando dijo que está dispuesto a tomar acciones, ya había el mes anterior impuesto sanciones financieras contra Venezuela, y el 24 de septiembre, es decir, 4 días después de que habló la ONU, incluyó a funcionarios del gobierno de Venezuela en una lista de países con prohibición de viajar a Estados Unidos, e incluso decía antes, no había descartado la opción militar. ¿Qué tiene que ver con esto de las sanciones económicas? No tanto a los funcionarios, sino algunas de las sanciones económicas que imponen. Y es que, vamos a suponer, Venezuela tiene petróleo y Venezuela vende petróleo, y el petróleo a su vez lo transporta en barcos. Pero para hacer la compra-venta de petróleo o para poder cargar combustible para su barco cuando llega a un puerto, eso hay que pagarlo. ¿Cómo se hacen las transacciones hoy? En dólares, pero ¿cómo? Se puede hacer a través de los bancos de movimiento financiero por internet. Es decir, Venezuela tiene dinero, pero parte del bloqueo de esta guerra económica es que cuando llega a un puerto no puede pagar el combustible para sus barcos porque no puede hacer la operación financiera. Para que se den cuenta del tamaño de esto que la prensa no dice. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver cómo es esto, la guerra económica, ¿no? Alguna otra parte. Bueno, decíamos que esto fue el 20 de septiembre en la ONU. Pero esa misma noche, el 20 de septiembre, Trump se reunió en una cena con Michel Temer de Brasil, con Juan Manuel Santos de Colombia, con Juan Carlos Varela de Panamá, los presidentes, y con la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti. Lo que nosotros especulamos es, habla la ONU y se va a cenar el de Argentina, el de Brasil, el de Panamá y el de Argentina. Colombia, perdón. Esos 4 países son los que durante este año, a través del mecanismo de la Organización de Estados Americanos, estuvieron justamente tratando de generar a través de la Organización de Estados Americanos un mecanismo para imponer primero sanciones económicas y financieras a Venezuela como vía para una posterior invasión militar bajo la coartada de una operación humanitaria. Es decir, hay una serie de cuestiones entonces que se van haciendo y en eso tuvo un papel fundamental el secretario de la OEA, Luis Almagro, pero jugó un papel clave en esas reuniones. Es decir, había una serie de cosas planificadas donde por un lado eran las guarimbas, por un lado eran las movilizaciones violentas en Caracas, en otras partes de Venezuela, pero a nivel político se estaba buscando organizar un grupo de países para ir también haciendo este cerco. Y ahí tuvo un papel clave México con el canciller a través del representante en la OEA, que es el embajador de ALBA, que
acaba de salir de la OEA, pero sobre una función y lo acaban de traer de subsecretario para América Latina aquí a la Cancillería de México. O sea, el embajador de ALBA, a través de Videgaray, y el presidente Peña Nieto, en realidad operó la OEA como un agente de Estados Unidos. Entonces, por eso fue que Videgaray, que Peña Nieto no estuvo en esa cena de presidentes de la ONU. Por un lado, no había ido por el sismo Peña Nieto, pero a la vez no era necesario que estuviera, porque ya las instrucciones México la tiene. México en ese inter ya fue designado para ser parte de uno de los países amigos en el diálogo que va a tener lugar en Santo Domingo. Se supone que a partir de la próxima semana se reanudaría las conversaciones que se reactivaron en septiembre en República Dominicana con la mediación del expresidente del gobierno español, Zapatero, y del expresidente panameño, no me acuerdo su nombre. No, ya no. Guillermo Lara. No, ese es antes. Bueno, no importa, pero el papel de México es clave. Acuérdense que después del fracaso de la reunión de la OEA, en junio, hubo una reunión de la OEA en Washington, hubo una reunión de la OEA aquí en México. Cancún. Y en esa reunión de la OEA, que vino justamente la canciller Delcy Rodríguez, ahí justamente retó a Videgaray a que hablara al tú por tú de cuál país era más dictador o más democrático o qué cosa. Entonces, nosotros planteamos que tras la derrota de Estados Unidos también, el 30 de julio con la constituyente, se está negociando una nueva fase. Todavía no se ha operativizado. ¿Por qué? Porque el 30 de julio, desarmó todo lo que se había avanzado del 2014 al 2017. Ellos se la jugaban a que Maduro caía en julio, como parte de un plan diseñado por el Comando Sur de Estados Unidos en 2013, que se aplicó del 2014 al presente. Entonces decimos nosotros que el gobierno de Maduro, que es un gobierno, siempre repetimos, constitucional y legítimo, y esto es importante repetirlo, es un gobierno constitucional y legítimo porque fue electo en elecciones para un gobierno de determinado periodo, determinados años, que vence en el año que viene. Entonces, la presión de Estados Unidos y de la oposición interna era que renunciara antes o sacarlo a la brava antes de que termine su mandato. Pero decimos que ese gobierno resistió la más brutal ofensiva militar en el marco de esto que llamamos una guerra híbrida. ¿Y qué es una guerra híbrida? Es una guerra donde se utilizaron a agentes terroristas. Es decir, cuando hablo de agentes terroristas, ¿a qué me estaré refiriendo? Escuadrones de la muerte. A las guardias. Escuadrones. ¿Cuál sería para ustedes un acto terrorista? Quemar algo. Cuando se usa la violencia con fines políticos, una bomba. Sí, todo eso. Es decir, es cuando se usa la violencia por determinados implementos que afectan a población civil. Entonces, sí, podemos decir que aquella bomba que hacen explotar y que pasan un grupo de motociclistas de la Guardia Nacional y hay 7 o 8 lesionados, eso no es, podría pasar por no ser un acto terrorista, porque quien lo ejecuta, la oposición en este caso, tiene como su enemigo al gobierno y como la policía o el ejército como parte de su gobierno, pero sí cuando le prenden fuego a un muchachito por parecer chavista, o cuando degollan a un ciclista
empiezan con estas cosas que ponen de acero. Bueno, ahí están afectando población civil. Hubo 23 casos de ataques a jóvenes, hombres, mujeres, por parecer chavitas, por ser pobres, por ser negritos. Es decir, hay toda una concepción clasista, racista, pero a la vez eso tiene que ver con modalidades el terrorismo es un método de lucha que utiliza la violencia con fines políticos y que las víctimas son civiles, ¿no? Entonces, decimos que hubo acciones de este tipo, por eso decimos una guerra híbrida combinó a agentes terroristas con paramilitares. También sabemos que hay, sobre todo en la frontera con Colombia, grupos paramilitares colombianos que inclusive actúan ya, están enquistados desde hace años al interior del territorio venezolano, controlan incluso en el territorio venezolano algunas de las redes criminales que existen hoy en Venezuela, pero también combina agentes terroristas paramilitares y del crimen organizado. Entonces una guerra híbrida también incorpora al elemento criminal de lo que en los códigos de nuestros países, el de México incluido, aparece como el delito de crimen organizado, y entonces pueden ser grupos de la delincuencia organizada, perdón. Entonces en las guarimbas y en toda esta ofensiva de 2017 también hubo sectores de la criminalidad venezolana o colombo-venezolana que fueron incorporadas a estas acciones de desestabilización, no solo en Caracas, sino también en algunas ciudades importantes de provincia. ¿Podría ser una guerra selectiva? Bueno, también puede ser en el caso sí, hay más que una guerra selectiva, porque no la vimos selectiva, ¿no? Vimos que usaron ahí una serie de... Ahora, está bien, algunos líderes sociales, eso está pasando más hoy en Colombia, ¿no? Donde después de la firma de la paz están descabezando a cuadros medios, cuadros intermedios, y están matando al pío, es decir, de a 1, a 2, ahora mataron a 7, es decir, pero aquí es una guerra, estamos tratando de hablar de una guerra híbrida donde se combina elementos que utilizan el terrorismo como táctica, que emplean grupos paramilitares, que emplean a grupos criminales, en un despliegue, decimos, de tácticas irregulares simultáneas, combinadas con el uso agresivo de tecnologías de última generación y a una élite de expertos en guerra electrónica, realidad virtual y propaganda democrática con la finalidad de derrocar a Maduro. Es decir, no solo estos componentes que más se asemejan a una guerra sucia, los paramilitares, los terroristas y incorporar la criminalidad, sino que también hacen un uso de estos aparatos fundamentalmente y del internet para hacer justamente con las tecnologías de última generación una guerra electrónica, una guerra virtual, y justamente es a través de estos aparatos donde también influyen sobre los medios impresos, la radio y la televisión, con una mirada, que se nos meta pues en la cabeza, que es la democracia. Es decir, una oposición democrática versus la dictadura de Chávez, la dictadura de Maduro, ¿no? Entonces decimos que esto que ocurrió hasta de marzo, del 3 de marzo, o del 3 de abril, perdón, del 3 de abril al 30 de julio, fue la última fase de una guerra de 4 años, que también denominamos como una guerra de cuarta generación. Y esto es, ¿qué quiere decir una guerra de cuarta generación? Alude a una combinación de estrategias de la era de la tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas. Cuando hablamos de la era de la tecnología informática, estamos hablando de la fibra óptica, estamos hablando de los cables, de las computadoras y de dispositivos electrónicos para el tráfico y la generación de información.
Por eso es tan importante saber que cuando venía el Plan Puebla-Panamá en México, uno de los componentes del Plan Puebla-Panamá era la fibra óptica. ¿Y por qué? ¿Y quién tenía la fibra óptica? La fibra óptica la tenía Carlos Slim porque era el dueño del teléfono de México. Cuando decía todo México, territorio Telcel, es porque él controlaba la fibra óptica. ¿Por qué Calderón legalizó o disolvió Luz y Fuerza del Centro y quiso atentar contra el sindicato? Porque también Luz y Fuerza del Centro controlaba la fibra óptica. ¿Y qué ofrecía justamente el sindicato? El triple play, ¿no? Es decir, pero ese es el gran negocio de las corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero esto está vinculado a la fibra óptica con esta guerra electrónica porque se hace a través de estos aparatos y de las computadoras, ¿no? Y decimos también de las de las comunicaciones globalizadas, porque los medios, pensemos en Televisa, ahora con el caso de la niña Frida y la Sofía, pero pensemos en Televisa, AMLO, un peligro para México en el 2006 y lo que venga ahora, es decir, los medios se han convertido en verdaderos ejércitos de conquista o en unidades, llamo yo, unidades mediáticas para librar una guerra sin fusiles, mediante justamente el uso planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientada a direccionar conductas con fines de control social, masivo, político o militar. Es decir, ustedes normalmente, o tal vez ustedes sí, pero las mayorías, cuando prende el televisor, cuando escucha una radio o cuando compra un diario, no está pensando en quiénes son los propietarios, y están pensando que esos medios nos pueden estar manipulando. Sin embargo, hay toda una línea editorial de todos esos medios que generan matrices, Dios mío, que son comunes de Televisa a TV Azteca, al Grupo Milenio, ahora Efecto TV, es decir, los 4 multimedia mexicanos. Ahí hay lo que yo defino como una homosintonización del mensaje. Todos dicen lo mismo, el mismo mensaje. Podrá tener un matiz López Dóriga del de Canal 13 y de Carlos Marín y de la de Nismer, pero todos piensan lo mismo. Incluso el curso que acaban de echar piensa en ese mismo polígono, en ese mismo espacio, digamos, que lo que yo denomino como, digamos, son los que generan ideología, los que reproducen la ideología dominante, tienen matices, pero en definitiva nos dicen lo mismo, ¿no? En ellos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no hay disenso. Para todos ellos, Venezuela hay una dictadura, ¿no? Bueno, entonces, con eje cuando hablamos de una guerra de espectro completo también, siempre digo, una guerra convencional es el enfrentamiento entre dos ejércitos, dos países o dos grupos de países, ¿no? Piensen en la Segunda Guerra Mundial, los aliados versus el eje, ¿no? Pero una guerra de espectro completo, que es una noción que está antes de las Torres Gemelas, la noción del Pentágono, el documento del Pentágono, que es de antes de las Torres Gemelas, y ya nos dice que la guerra no es solo militar, sino que la guerra puede ser también económica financiera, puede ser fundamentalmente cultural. Cuando digo cultural, justamente a través del cine, la televisión, a través de la academia, a través de las iglesias, claro, no la iglesia de acá de Los Ángeles, no sé, todo eso, digamos, forma parte de la guerra. Pero fundamentalmente las guerras de hoy tienen que ver con lo mediático también. Entonces, cuando hablamos de una guerra de espectro completo, incluye lo militar, lo económico, por eso las sanciones económicas, por eso justamente también la guerra económica en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? No hay papel higiénico, no hay jabón, no hay una serie de productos empacados, digamos. ¿Qué sí hay? Hay plátano, ¿verdad? Hay lechugas, hay tomates, hay carne, hay pollo. ¿Dónde hay? Ah, bueno, en los barrios de clase alta hay todo eso. ¿Hay en los barrios de clase baja? Hay, pero ¿los venden en el supermercado? No. Los pueden encontrar en la calle. Ah, sí. ¿Y cuánto vale?
entonces ahí el precio se dispara. Pero ¿qué es lo que no hay? No hay toallas sanitarias, no hay jabones, no hay papel higiénico, no hay café, no hay la harina para hacer lo que ellos consumen, las arepas, y eso todo empacado. ¿Y qué no hay tampoco si uno está enfermo, con enfermedades, no hay medicamentos? Bueno, entonces hay un estudio, Pascualina Curcio, que analiza cómo los medicamentos y los productos de primera necesidad, comestible y de aseo, lo controlan 10 transnacionales del rubro de las farmacéuticas y 10 transnacionales, alguna de ellas venezolana, de los medicamentos. Yo siempre pongo este ejemplo para que vean cómo funciona la guerra económica. Pensemos que mañana o la semana que viene, para que no sea tan Bimbo, Coca-Cola, de Maseca, en fin, lo que ustedes consuman, que son grandes empresarios, dejan de distribuir. Bueno, esas son las transnacionales extranjeras, pero pongamos solo las mexicanas y pongamos algunas. Y entonces ellos, el desabastecimiento es porque lo generan las transnacionales que controlan esos. Es decir, hay el principal millonario de Venezuela, no me acuerdo el nombre ahora, Mendoza, controla todo el rubro de comestibles y algunos otros. Y de la distribución también. Pero tanto Mendoza como otros empresarios, como las farmacéuticas, todos los insumos para la producción de lo que hacen reciben el dólar financiado por el gobierno. Y ahí hay toda esa parte que tiene que ver con la especulación, con el cambio de divisas, con lo que ellos compran a un precio en el exterior para hacer sus productos y luego informan que lo compraron con el cambio del tipo dólar en el mercado negro. En fin, hay todo un manejo. Entonces uno no se explica por qué el gobierno venezolano hasta ahora permitió, por qué subsidió a las grandes corporaciones. Y esas mismas corporaciones son las que están generando desabastecimiento, y entonces esto es lo que genera un malestar en la población. No solo son los alimentos, son fundamentalmente también los medicamentos. Entonces, esto tiene que ver entonces con la guerra de peso completo que tiene, y bueno, y la cultural, ¿no? Es decir, la cultural en México la sufrimos tremendamente, ¿no? Entonces esto es la guerra de cuarta generación, pero que tiene que ver a su vez con la guerra psicológica, ¿no? Es decir, la guerra psicológica son acciones de inteligencia que están diseñadas por expertos en la guerra, pero también expertos en comunicación, en psicología de masas, que están justamente dirigidas a colonizar nuestras mentes, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Es decir, nuestras mentes, digo, quiere decir a la sociedad, ¿no? Y entonces hablamos, decía yo, de la guerra económica financiera también. Por ejemplo, hay un caso que les habrán explicado acá, que Venezuela este año pagó lo que debía de la deuda externa. Y el mismo día que la paga, o el otro día, la financiera la decretan riesgo país. Se acaba de pagar y entonces declaran, es un país riesgoso, no se puede invertir ahí porque este país es mal cumplidor, no cumple con sus deudas, acaba de pagar la deuda, ¿no? Entonces, para que vean la manipulación que se hace a través de este tipo de empresas, ¿no? Y todo esto que decía yo del cambio de la moneda en los mercados ilegales, ¿no? Y hablaba entonces, como parte de la guerra de peso completo, la guerra cibernética. Y esta guerra entonces tiene que ver a través de estas plataformas que le llaman sociales, y no son para nada sociales porque son manipulables por quienes controlan los aparatos de distribución, que son Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram. Todos ustedes usan, mandan fotos, todo eso. Bueno, todo eso ya saben que está todo controlado, ¿no? No hagan cosas muy obscenas si no quieren que después no hagan operaciones, digo, operaciones ilegales, no. Y todo esto está articulado
vinculado entonces con campaña de propaganda blanca, gris y negra. Es decir, la propaganda tiene distintos matices y la propaganda blanca, por ejemplo, la difunde, tiene un objetivo, pero la difunde, creo que es una acción de propaganda blanca, es todo lo que hizo ahora Peña Nieto con el sismo. Claro, él está haciendo propaganda y nosotros vemos que está ahí, se fue a fotografiar con la señora esta aquí, allá, al otro lado, ¿no? Bueno, propaganda gris es cuando a veces se tiene determinado contenido, pero hay una fuente también identificable, y la propaganda negra es aquella que normalmente quien la hace se la atribuye a otro y es prácticamente, no se puede identificar, no hay elementos, pruebas para identificar quién hizo esto, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo en clase un ejemplo que es el de cuando en la estación de ferrocarriles de Bolonia en 1976 pusieron una bomba, hubo más de 200 muertos y enseguida el gobierno italiano dijo las brigadas rojas. Las brigadas rojas era un grupo de izquierda que usaba la metodología terrorista y entonces las brigadas rojas. Al poco tiempo supimos que no, es decir, se puso la bomba, se dijo que fue la brigada roja porque el gobierno y los carabineros lo que querían era aumentar la edad penal, era endurecer las leyes penales, era en fin endurecer el modelo en Italia. ¿Y quién había puesto la bomba? Bueno, el grupo que después supimos estaba integrado a los golpes de Estado en Bolivia, al golpe en Argentina, al golpe de Pinochet, o sea, eran viejos, sí, terroristas de larga data que venían de la guerra, estaban de la OAS, ¿no? En la organización aquella que estaba en Argelia, con los paracaidistas franceses, y que tenían una internacional vinculada con la P2, con la logia P2 del Vaticano, ¿no? Que se matan al Papa Juan Pablo I, ¿no? Todo eso, el Banco Ambrosiano, es decir, todo. Entonces, ¿a dónde me iba yo con esto? De la propaganda negra. Se la adjudicaron a la Brigada Roja cuando fue el propio gobierno que utilizó a un grupo terrorista para sacar determinados fines políticos, ¿no? Bueno, ahora todo esto, a su vez, todos los medios, todo esto que estamos haciendo, pero también todos los grandes medios, están controlados en realidad por 1, 2, 3, 4, 5, 6 corporaciones. La Time Warner, la General Electric, la News Corporation, Sony de Walt Disney Company y la CBS Corporation y otra que se llama Bertelsmann. Es decir, esas, el New York Times, el Washington Post, la BBC, todas esas responden de estas 6, que son las más grandes. Pero si vamos país por país, vemos como para el caso de México, yo mencionaba 4 multimedias, ¿no? Que controlan el 90% del espacio televisivo y el 70% del radioeléctrico. Entonces, estas que yo les acabo de nombrar, son 6, controlan el 70% de la difusión mundial, de todo lo que se consume a nivel de información o desinformación en el mundo, ¿no? Es decir, estoy hablando de radio, diarios impresos, la web, ¿no? Es decir, las noticias privadas. Pero yo digo que justamente estos medios en realidad actúan como los policías de la dictadura del pensamiento único neoliberal, que tiene que ver con la superestructura cultural. Es decir, ustedes se acordarán, los más grandes, cómo nos vendió Salinas el TLC, que íbamos a entrar al primer mundo. Y ahí hizo una gran campaña de difusión mediática donde convenció a las mayorías, o Fox en su momento, ¿no? Es decir, cómo se usan los medios para posicionar determinados mensajes, y eso tiene que ver entonces, a través de los medios controlan lo cultural, nuestras mentes. Entonces, esta guerra es de espectro completo porque combina todo esto, pero a su vez, en el caso de Venezuela también está la guerra política a través de la OEA, donde cuando ya venía en la fase final
de la salida, ahora, antes ahí por el 16 de julio, cuando la oposición hizo su plebiscito, ya ahí se estaba conformando en Lima, Perú, este llamado grupo de los 12 países, donde estaba México y otros países del área. Entonces, parte de la operación tiene que ver con todos estos elementos de una guerra, ¿no? A su vez, hay un periodista que les recomiendo checar, yo traté de checar antes de ir para acá, José Vicente Rangel, que tiene una columna los domingos, pero la última no salió, no sé si está enfermo o qué. ¿Eh? No, en Caracas, Venezuela. Pero él, justamente, él lo que planteó en su columna de comienzo del mes pasado es que Maduro ha sido el mandatario más acosado y ofendido de la historia de Venezuela. Es decir, él dice, Maduro ha sido un blanco obsesivo desde 2013, desde antes que muriera Chávez, ya estaba muriéndose cuando lo nombra a él, ya comienza la campaña contra Maduro. Es decir, realmente Estados Unidos y la oposición venezolana pensaron que con una campaña sostenida lo pudieran tirar, ¿no? Y justamente no solo es el blanco de la oposición venezolana, sino justamente de toda la ultraderecha internacional. Cuando digo de la ultraderecha internacional, acuérdense que Fox ha ido varias veces, Calderón fue justamente a tratar de ver a Leopoldo López en prisión, pero ha ido Piñera, el expresidente chileno, ha ido el expresidente Pastrana de Colombia. Es decir, hay una serie de intelectuales también que forman parte de todo este andamiaje político para Vargas Llosa, para tratar de tirar a Maduro. Entonces decimos que ¿por qué no la pudo tirar? Porque justamente él encarna una democracia que combina lo representativo, porque hay cargos que fueron de elección popular, con la democracia, decía, representativa, con la participativa y, como llaman ellos, protagónica, ¿no? Que son los consejos comunales, ¿no? La Asamblea Constituyente, ahora que es electa por el voto popular, y tiene que ver también con un proceso doctrinario que tiene al pueblo en el lugar de la ciudadanía originaria, este es el argumento justamente de la Constituyente, y que después del 30 de julio justamente está activado en esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero decimos también que los ataques no prosperaron, porque esto tiene que ver también con la astucia, con el coraje, con la decisión, y que con una gran habilidad táctica y estratégica y un acertado manejo de la información de inteligencia y también del manejo de las nuevas tecnologías de la información, la guerra simbólica, la guerra tecnológica, de Maduro. Es decir, yo sé que incluso acá que pueden haber muchos compañeros, compañeras que apoyan al proceso venezolano, más de una vez habrán dicho a Maduro por qué no se calla, ¿no? ¿Por qué dice esto? El pajarito y alguna otra cosa, ¿no? Que el Pepe Mujica no cantaba mal las rancheras, ¿no? Bueno, eso es para es decir, Maduro, quienes lo conocimos, y aquí lo conocimos más de cerca, tal vez, Maduro en 2013, 2014, sí, fue el tipo que recibió el mandato de un líder que era un genio geopolítico, que construyó, renovó todo a nivel continental, tuvo una gran visión, pues, generó un bolivarianismo, pero generó acuerdos, digamos, entre un grupo de países progresistas, de corte nacionalista, de corte más de inflexión al socialismo, etc. Y entonces, bueno, sustituir ese monstruo
en el marco de un duelo, ¿no? De un duelo de un país que creían en cómo, ¿no? Pero a su vez en el marco de esta guerra que empezaba a tratar de tirarlo, ¿no? Entonces, aquí quienes lo hemos venido viendo estos 4 años, vemos cómo el tipo ha crecido. Pero no solo se explica él, se explica con un equipo. Y que es algo que yo que voy en la última fase a Venezuela, del 2002 al presente, digo porque también fui a la segunda coronación de Carlos Andrés Pérez en el 89 y fui algunas otras veces en los años 80 y 90. Cuando vamos a Venezuela, del 2002 al presente, vamos conociendo gente, jóvenes, de la estructura que lo atiende a uno, bueno, pero cuando vamos otras veces nunca son los mismos, son siempre, están rotando. Entonces uno se plantea, bueno, ¿por qué los cambia, no? ¿Por qué no consolidan? ¿Por qué? Y aparte de que pueda haber pugnas internas, que debe haber como en toda familia, ¿no? El tema es que están permanentemente creando cuadros, creando gente, y entonces hay un equipo de gobierno, no es Maduro solo. Claro, ahora yo que estuve la última vez, más de 2 colaboradores cercanos, ministros de comunicación del área de la informática, esto decían, no, es que esto fue idea de Maduro. Entonces yo me quedo con el sin interrogación. Puede ser que se es decir, cuando Maduro larga la constituyente, más de uno me dice, no, eso lo ideó Maduro. Yo, bueno, puedo dudar si lo ideó Maduro, yo tengo que pensar siempre en un colectivo, ¿no? En un trabajo colectivo. Pero me dicen, no, es que este salió de él un día y lo sondea con 1 o 2 y entonces lo plantea, ¿no? Entonces, cuando uno larga a comienzos de febrero, marzo, yo supongo que más de uno de ustedes habrá dicho, bueno, ¿cómo va a ser esto ahora? ¿Va a perder? Sí. No, el tipo evaluó que justamente a partir de la guarimba, a partir de la violencia callejera, esto, había la posibilidad, a partir de esta iniciativa, de volver a sacar al chavismo a las calles. ¿A través de qué? De volver a al pueblo como ciudadano originario y logra. Entonces, a partir de ahí, esto que parecía una apuesta donde podía perder todo, realmente logra 8.7 millones de votos, ¿no? Entonces, cuando sale de la cárcel a Leopoldo López y le da prisión domiciliaria, yo me acuerdo, una red que yo tengo, que es argentinos, argentinas, bueno, todo el continente, ¿no? Y algunos me acuerdo que unos paisanos míos de Argentina decían, ¿cómo no nos informan nosotros? Yo me enteré por el rey Juan Carlos, ¿no? Por Rajoy, me enteré por Rajoy en la televisión española quejándose, ¿no? ¿Cómo a los aliados no nos informan esto? ¿Desde cuándo el gobierno venezolano nos va a tener que consultar lo de la solidaridad, claro, las medidas que tienen? Bueno, esa medida pero exhibió a la Tintori, la puso contra los otros de la MUD, es decir, están haciendo política. Ojo, esto no quiere decir que se la sepan todos, no, pero es decir, esto de ir a China, a Rusia, bueno, no sé si fue a China ahora, pero fue a Rusia, fue a Kazajstán, fue a... y abrir el paquete de monedas para negociar el petróleo. Bueno, él está en el filo. Acuérdense que tiraron a Gaddafi y tiraron a Hussein porque ellos quisieron que el dólar ya no fuera la moneda de la venta del petróleo, ¿no? Se tiraron 2 gobiernos, invadieron 2 países y entonces él está en el filo. Bueno, entonces todo esto, digamos, tiene que ver entonces con que él tiene ese coraje de decisión y hay una habilidad estratégica y táctica y un acertado manejo de la información de inteligencia y de las nuevas tecnologías de comunicación. Miren, yo estuve el año pasado en me invitaron, ahí fui por noviembre y justamente el acto principal en el Teresa Carreño, lleno por jóvenes de todo el país, de Maduro diciendo